Radiolabio provocativa inteligente que se dedica a mantenerte informada sobre autoayuda, política, finanzas, tecnología, temas para la familia e información que ayude a la mujer hispana a lograr igualdad en los Estados Unidos. E invitamos a todos los hombres curiosos que escuchen también. Bienvenidos a los mejores libros. Y recuerden siempre que leer o escuchar audiolibros expande tu sabiduría, te empodera y es una de las mejores maneras de meditar porque te saca de la hora ayer y mañana y te conecta con tu imaginación y allí es donde empieza el éxito. Soy Juan Andrés en el programa Los Mejores Libros. Hoy tenemos la reseña de Bagman por Rachel Maddow y Michael Yarvitz. Este es un libro que pareciera que están hablando de lo que está pasando hoy en día en los Estados Unidos. Supuestamente nadie debe estar arriba de la ley, pero en las últimas décadas los políticos en los Estados Unidos rara vez se les ha hecho responsable, explica la autora de Bagman, Rachel Maddow. Rachel tiene un programa de política en el canal MSNBC, que se puede accesar a través del cable y es una de las comentaristas políticas más famosas de los Estados Unidos. Ella continúa diciendo que en 1974 el presidente Gerald Ford perdonó a Richard Nixon, evitando tener que entregar cargos criminales por Watergate. Watergate, para los que no conocen de Watergate, Richard Nixon durante la campaña política en ese entonces decidió mandar a personas que se metieran en las oficinas de los demócratas a ver qué es lo que estaban haciendo para él poder planear su situación política y poder ganar. Y bueno, lo encontraron, lo divulgaron, empezó a formarse un gran escándalo y eso fue, y mintió cuando vinieron a investigarlo y no cooperó y a base de eso fue que lo forzaron a renunciar. Entonces, otra vez en 1992, el presidente George H.W. Bush, el papá del reciente presidente Bush, perdonó a 6 de sus aliados en el escándalo de Irán-Contra. Irán-Contra era que el gobierno de los Estados Unidos había mandado dinero a Irán para tratar de fomentar una situación allá y ellos agarraron ese dinero y lo desviaron y lo mandaron a Nicaragua para crear una guerrilla que peleara contra el gobierno de Nicaragua en ese entonces, que consideraban que era un gobierno comunista aliado con Castro en Cuba y no querían que el comunismo se repartiera o se expandiera a Nicaragua y los otros países de Centro y Suramérica tan cerca de la frontera. Entonces eso se formó otro escándalo porque encontraron que ese dinero se desvió y iban otra vez a meter estas personas que taparon todo, los iban a encontrar culpables. Entonces el presidente George H.W. Bush, el papá, que era presidente en ese entonces, perdonó a 6 de esos aliados y eso pasó durante la presidencia de Ronald Reagan. Y recientemente regulaciones iniciadas durante Watergate prohibió al fiscal especial Robert Mueller poder enjuiciar a Donald Trump por usar a los rusos para ganar la elección y él quedar como presidente de los Estados Unidos.
Y este libro se trata de cuando trataron de responsabilizar penalmente al el vicepresidente de Richard Nixon, que se llamaba Spiro Agnew. Y lo querían enjuiciar por aceptar sobres tras sobres de dinero en efectivo debajo de la mesa a cambio de darles contratos del gobierno a contratistas de construcción de los edificios del gobierno. El presidente del Comité Nacional Republicano, George Bush, ese mismo papá, presionó entonces al Departamento de Justicia a hacerse de la vista gorda en cuanto a los crímenes de Spiro Agnew. Todos estos políticos que le estoy mencionando pertenecen al Partido Republicano. Toca la coincidencia que todos estos perdones y tapados y dinero y movidas chuecas que ella habla en el libro, se trata de republicanos. Agnew al mismo tiempo empezó a quejarse que los rumores de que él estaba aceptando dinero eran nada más una cacería de brujas y que los liberales demócratas querían destruirlo. Y los republicanos en ese entonces lo apoyaron, tomando en consideración que si el presidente Richard Nixon, porque ya estaba en mitad de los juicios y la investigación sobre Watergate, tenía que renunciar por Watergate, Spiro Agnew iba a tener que quedar como presidente, y si estuviera investigándolo a él por soborno, esto hubiera hecho que el país pasara por un abismo de penas internacionales. Los abogados del Departamento de Justicia llegaron a un acuerdo con los abogados del vicepresidente Agnew en ese entonces, que si aceptaba un cargo leve sin impugnación de la evasión de impuestos y renunciara la vicepresidencia, le permitieran permanecer libre y que se quedara con todo el dinero. Entonces el libro lo que hace es comparar a Spiro Agnew, que era vicepresidente, con Donald Trump, que es el presente presidente de los Estados Unidos. Y como Trump, Spiro también atacó a la prensa en ese entonces y a los demócratas, creando una división nacional entre las personas liberales y las personas conservadoras del país. Lo curioso de todo esto es que ella lo que está tratando de dejar ver sin decirlo es que ¿será que uno aprendió del otro? ¿Que Trump aprendió de lo que funcionó para Agnew y que pudo haber hecho lo que hizo y se quedó con todos los beneficios sin tener que enfrentar la ley? Lo que se preguntan los autores es que si hubiera existido el canal de televisión Fox y Twitter permitiéndole hablarle directamente al público, eso lo hubiera ayudado a Spiro Agnew en ese entonces quedarse en la vicepresidencia, porque no había manera que el vicepresidente se comunicara con los cientos de millones de americanos y entonces era todo a través de la prensa, lo que reportaba la prensa, y él más o menos pues con las entrevistas que le daban, pero no tenía la comunicación que tiene Trump hoy en día. Ella lo que está diciendo, estos crímenes son similares, es el mismo partido, con las mismas movidas, la única diferencia es que existe el canal de los conservadores Fox aquí en los Estados Unidos y que están en las redes sociales y se pueden comunicar los políticos directamente con el pueblo que vota por ellos, y eso ayuda a que ellos no tengan que no estar obligados a aceptar responsabilidad, porque pueden mentir y decir y dar su punto de vista y cambiarle la idea al público, y entonces se forma la confusión entre lo que está reportando los canales de televisión y los periódicos y lo que está diciendo esta persona a través de las redes sociales.
Y otra cosa que ayudó a Agnew en ese entonces también fue que el cantante Frank Sinatra en ese tiempo apoyó a Agnew donando mucho dinero para su defensa, porque supuestamente Agnew había respaldado a Sinatra cuando lo acusaron de tener conexiones cercanas con la mafia. Eso fue un gran escándalo aquí en los Estados Unidos, porque se hablaba que Frank Sinatra se crió en las barriadas donde varios de la mafia, los jefes de la mafia, se criaron y ellos se conocían desde chicos. Entonces eran amigos. Y como en ese entonces mucha de la mafia era dueño de los cabarets y los lugares donde los cantantes se presentaban, ahí fue donde agarró la fama Sinatra, Frank Sinatra, porque le dieron la oportunidad de exhibirse, uh, dándole a él preferencia con la amistad que tenía con los mafiosos que adueñaban los cabarets. Entonces, como había conexiones con la mafia, eh, y se hizo multimillonario Sinatra, él ayudó a Spiro por eso. Y Spiro Agnew vivió el resto de sus días tranquilo y muy cómodo y con todo su dinerito sin nunca tener que sufrir. Ahora, si tú y yo hubiéramos hecho esto, hubiéramos parado en la cárcel por haber hecho una décima parte de lo que hizo Agnew y hubieran tirado la llave de nuestra celda al mar sin pensarlo dos veces. Pero lo importante de lo que indica Rachel es que hasta cierto punto está diciendo nada ha cambiado. La política es la política y las mañas son las mañas y uno se ayuda con el otro y no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado ahora es que existen las redes sociales y los políticos se pueden comunicar directamente con el público, que era muy difícil antes. Y tenían las manos amarradas en ese sentido porque nada más se oía lo que decían los comentaristas en la televisión, la radio y los periódicos, los reporteros en los periódicos. Es un libro bastante interesante, tiene mucho más datos que te deja saber también que los que nos escuchan fuera del país, aquí en los Estados Unidos, que entiendan que se quejan mucho de la corrupción en su país, que entiendan también que la corrupción política existe en todas partes del mundo. Y también aquí en los Estados Unidos, y no solamente existe hoy en día con el presidente que tenemos, pero ya te están poniendo ejemplos en este libro de las tácticas y las similitudes entre la manera que se practicaba desde el tiempo de Richard Nixon hasta el presente y todos los diferentes presidentes que han pasado de ese entonces al sol de hoy. Bueno, soy Juan Andrés, gracias por estar conmigo en los mejores libros y recuerde que leer o escuchar audiolibros expande tu sabiduría, te empodera y es una de las mejores maneras de meditar porque te saca de la hora ayer y mañana y te conecta con tu imaginación y allí es donde nace el éxito. Hasta luego y hasta la siguiente.